útero. ¿Ok? El segmento superior es una zona muscular y el segmento inferior es una zona más delgada, una fibra muscular mucho más delgada. Es una zona más pasiva. En cambio, en la zona superior del útero, la fibra muscular es una zona más activa, con fuerte contracción de la fibra muscular. Entre ellas existe una banda muscular que es el anillo de Van. Cuando el útero se contrae después de haber sido invertido, porque le estamos pasando, el doctor me ha dicho que tengo que poner oxitocina para que deje de sangrar y le están pasando oxitocina a chorro. Entonces, obviamente, este útero puede contraerse. Si se contrae a nivel de la fibra muscular a nivel del anillo de Van, va a ser muy difícil poder reintroducir todo este fondo porque esta zona se va a hacer muy angosta y poder introducir esto va a ser muy difícil, ¿no? Y en ese momento, pues acuérdense que la paciente va a seguir sangrando porque todo este lecho, pues, está expuesto y el sangrado es constante. Entonces, hay ciertas recomendaciones, ciertos pasos a seguir para evitar que el útero esté contraído. Lo que se prefiere es que el útero esté relajado. No importa si sangra, pero que esté relajado para yo poder reintroducirlo con facilidad y una vez reintroducido en su posición normal, poder ayudar a la contracción, ya sea con masaje bimanual, ¿no? Entonces, miren aquí, se trata de reintroducir, colocar, reposicionar el fondo, reintroducir nuestra mano en dirección cefálica en dirección a la cabeza de la mamá y finalmente entra todo nuestro puño hacia el fondo uterino para mantener el útero en esa posición, mientras puedo hacer un masaje bimanual o espero que se coloque la medicación adecuada. Entonces, aquí está lo que les comentaba, el uso de tocolíticos, es decir, aquellos medicamentos que rompan o que eviten que el útero se contraiga. Es importante usarlos. Podemos usar la terbutalina, la nitroglicerina, el sulfato de magnesio como opciones de medicamentos tocolíticos para ayudar a que el útero se relaje y no se contraiga, porque no me favorece que el útero esté contraído cuando estoy frente a una inversión uterina. Necesito que el útero esté relajado. De esa manera poder yo reintroducirlo. Si estos medicamentos a mí no me van a proporcionar una relajación marcada, puedo requerir el uso de anestesia, ¿no? El anestesiólogo de sala puede pasar a pacientes a las operaciones o colocar anestesia endovenosa o inhalatoria, lo que sea necesario, para yo poder relajar el útero y reintroducirlo con una paciente mucho más relajada, ¿no? Y en ocasiones, bueno, esto puede fallar. No siempre vamos a tener una respuesta oportuna y una respuesta favorable, ¿no? Sobre todo si el anillo denso de contracción, que es lo que le comentaba a nivel de miometrio, se forma o se cierra, va a hacer que todos nuestros mecanismos, nuestros procedimientos, pues, fallen y finalmente tengamos un útero difícil de invertir y tengamos que pasar a un procedimiento quirúrgico ya con abdomen abierto en sala de operaciones. Esta es la imagen que les menciono para poder reconocer el anillo de Van, ¿no? La separación entre, miren la pared uterina, la musculatura que es mucho más gruesa, más densa a nivel apical, ¿no? O proximal a la mamá, mientras que la fibra muscular a nivel del segmento uterino es mucho más delgada, más fina. Esta es una zona más débil que esta zona aquí. Entonces, a nivel de esta unión, de esta división, se forma el famoso anillo de Van y que en algunos libros lo describen como, inclusive se puede visualizar a nivel del horizonte del abdomen de la mamá, como el útero tiene como una imagen en ocho, ¿no? Como si tuviera un cinturón que está en medio dividiendo estos dos segmentos, ¿no? Y eso es por una contracción muy marcada de esta zona. Y esto mismo puede suceder cuando el útero se invierte y generarme dificultad para yo poder reintroducir el útero. Aquí, bueno, es una imagen, digamos, didáctica, quizás algunos no lo puedan reconocer con facilidad, pero vemos que esto es una laparotomía. Aquí vemos estas dos estructuras nacaradas, que son los ovarios, y estas de aquí son las trompas uterinas, y aquí la vejiga, ¿ok? Aquí está el colon sigmoides, ¿no? Que va hacia el recto finalmente. Entonces, vemos que no está el útero. Una vez, y eso es lo difícil cuando estamos frente a una inversión uterina, cuando el útero no lo podemos reposicionar porque ya se formó el anillo de Van y no lo puedo reintroducir y tengo que entrar a la sala de operaciones, al ingresar a la cavidad abdominal, la anatomía cambia completamente y no voy a poder encontrar el útero, está dentro del canal vaginal, está fuera del canal vaginal. Entonces, hay que hacer ciertas maniobras para poder reintroducir, ¿no? Reintroducir el útero ya con la paciente sedada, de pronto aquí clampamos o fijamos algunos ligamentos para poder traccionar de forma progresiva el útero, mientras una persona o un ayudante por vía vaginal nos ayuda impulsando el útero, ¿no? Poco a poco, ¿no? Eso se llama el procedimiento de Huntington, ¿no? Inclusive hay otro procedimiento que es la incisión
de Holstein, que es poder aperturar ese anillo fibroso muscular de base, es decir, se corta ese anillo de Van con la intención de liberar esa tensión en el útero y poder reintroducirlo con facilidad. Finalmente, pues resolver la atonía o la hemorragia o pared de sangrado frente a otros procedimientos quirúrgicos y esa zona se puede suturar sin ningún problema, ¿no? Entonces, miren lo complejo que puede llevarnos una inversión uterina si es que no la resolvemos de forma rápida. En el 2017, la OMS llevó a cabo una consultoría técnica, ¿no? Junto a varios expertos a nivel internacional en salud materna para poder implantar o pactar ciertos kits o paquetes para un control oportuno de la hemorragia postparto, ¿no? Y es así como nacen los famosos kits o clave roja, ¿no? En todos los hospitales a nivel nacional e internacional, toda institución hospitalaria debe contar con estos kits. Hablamos de los kits de clave azul, los kits de clave roja, los kits de clave amarilla, pero sobre todo el clave roja, porque digamos que esto nos puede llevar a una mortalidad materna bastante alta y debemos tener estos kits preparados, no solamente con medicamentos, sino con insumos como sonda Foley, vías periféricas, cristaloides, ¿no? Lactato de Ringer, este, medicamentos, los uterotónicos, citocina, ergometrina, misoprostol, tener el kit disponible. No nos puede faltar nada en ese momento, porque cuando estamos frente a una hemorragia postparto, no podemos correr a la farmacia del hospital a buscar si tienen o no tienen, de repente se le acabó el misoprostol, de repente se agotó la oxitocina, de repente la ergometrina se acabó, entonces no podemos estar frente a esa situación, tenemos que tener los kits listos. Y es así como se propuso ciertos kits que pudieran ayudarnos a resolver de forma inicial cuando, digamos, de forma inicial, eh, con ciertos medicamentos y de manera que si, esta no hay si esto no responde de forma rápida, una respuesta refractaria al tratamiento inicial, puedes pasar a a una segunda medida de herramientas, digamos, que nos ayuden a poder parar el sangrado y decidir o tomar decisiones un poquito más ya definitorias, ¿no? Entonces, dentro de los paquetes o kits que implantaron para el cuidado de la hemorragia postparto, implantaron la primera respuesta con este paquete de hemorragia postparto. Entonces, la primera respuesta tenía que involucrar el uso de deuterotónicos. Es decir, si estamos frente a una hemorragia postparto, lo primero que vamos a usar es oxitocina endovenoso, ¿no? Vamos a colocar cristaloides, ¿ok? De frente no vamos a colocar sangre. Vamos a colocar cristaloides isotónicos, ¿no? Recomiendan que el mejor cristaloide puede ser el lactato Ringer, que es una fórmula más estable o más semejante al plasma, ¿no? Contiene cloro, potasio, sodio, lactato, que finalmente se convierte en bicarbonato. Entonces, se asemeja mucho a los componentes del plasma. Entonces, podríamos usar esto. Y si no tenemos el lactato de Ringer, pues podemos usar cloruro de sodio también, ¿no? Lo que recomiendo también es que no se, y lo vamos a ver más adelante, que los bolos o la administración de cloruro de sodio no sean indicación de 1 litro, ¿no? A chorro, sino pequeños bolos de 500 cc, 400, 500 cc, y ir viendo la respuesta en los pacientes. El uso de ácido tranexámico, fundamentalmente. También lo hablamos como medicamento, como un procoagulante que, usado de forma rápida, temprana, cuando inicia la hemorragia, pues tiene muchos beneficios en favorecer la coagulación. Y el masaje uterino, es decir, comenzar a masajear ese útero de forma inminente, ¿no? Si vemos que estamos frente a una atonía uterina, comenzar a masajear. Si estamos frente a una retención de restos que todavía no lo podemos identificar, igual masajear el útero, ayudar que ese sangrado pare. Son las 4 medidas que debemos instalar frente a como una primera respuesta de una hemorragia postparto, ¿no? La reanimación con líquidos va a ser inicial, se realiza junto con la administración de la oxitocina. Si no se dispone de oxitocina, de repente ergometrina. Si la paciente de pronto no tiene buen acceso venoso, podemos usar misoprostol, que puede ser la administración sublingual, también lo hablamos, ¿no? Que es la vía de absorción mucho más rápida. Podemos también colocarlo vía rectal. De pronto, y si hay retención de resto placentario, pues proceder al procedimiento evacuatorio mediante un legrado puerperal de pronto, ¿no? Y si hay laceraciones, pues reparar las laceraciones que pueden estar generando el sangrado. Si esta respuesta a la hemorragia inicial, suponiendo que es una atonía uterina, que es la causa más frecuente, no se da, tenemos que pasar a una segunda medida, a una segunda respuesta, ¿no? A un segundo paquete, que serían las medidas compresivas. En este caso tenemos que hacer una compresión uterina bimanual.
¿no? Una compresión marcada del útero, tanto por vía abdominal como por vía vaginal, ¿no? O también la compresión de la arteria aorta abdominal, ¿no? Comprimir a nivel abdominal la arteria aorta para disminuir un poco el flujo de esta a nivel uterino, ¿no? Que nos puede ayudar a contener o reducir o poder manejar un poco el tema de la hemorragia en ese momento. Podemos usar taponamiento con balón intrauterino, el famoso balón de Bakri, ¿no? Ujú. Y también el uso de prendas anti-shock no neumáticas, también lo recomiendan. Vamos a ver qué es las prendas de anti-shock para poder conocerlo un poco. Entonces, ya estas son medidas que necesitamos herramientas adicionales, ¿no? Todas estas herramientas adicionales, pues, tanto el balón como las prendas anti-shock, muchos hospitales de primer nivel o en países de bajos recursos, pues no cuentan con esto. Nosotros en nuestro hospital, en el Seguro Social, contamos, sí, con el balón de Bacri, por ejemplo, pero no con la prenda de shock, por ejemplo, ¿no? Y mucho menos creo yo que en algunos hospitales del Ministerio de Salud pues puedan contar con el balón de Bacri porque es costoso. Entonces, si se dan cuenta, está más enfocado pues en hospitales con capacidad resolutiva. Pero esto no es algo que solamente sea enfocado en aquellos hospitales, esto es algo, una recomendación a nivel internacional. O sea, todos los hospitales en el mundo deberíamos contar con esos equipos, porque la hemorragia posparto pues no discrimina razón social, ni etnicidad, ni capacidad económica. Se puede presentar en el mejor hospital del mundo como en el hospital en un país de bajos recursos. La primera respuesta a la hemorragia posparto debe implementarse tanto en la atención primaria como en los hospitales, obviamente, y la respuesta cuando es refractaria, es decir, no responde a la primera atención, con uterotónicos, con cristaloides, con masaje uterino, se debe desarrollar una estrategia de implementación, ¿no? Un modelo de uso para la manipulación o el entrenamiento con el uso de estos equipos, sobre todo en países, como les dije, de ingresos bajos, para poder no solamente tener el equipo, sino también saber usarlo, ¿no? Porque de nada sirve pues contar con un balón de Bacri en un centro obstétrico y no saber con cuánto volumen de líquido tengo que insuflar el balón, ¿no? Por ejemplo, que puede ser algo que es dable de no conocerlo. Debemos conocer con cuánto de líquido podemos insuflar ese balón para poder conseguir el objetivo que es parar o generar hemostasia, ¿no? Aquí es una imagen también didáctica, esto es lo que es la compresión de la aorta abdominal, ¿no? Aquí vemos el masaje bimanual, miren, colocamos un puño dentro del canal vaginal y comprimimos la pared anterior del útero, es decir, no nos vamos al fondo de saco de Douglas, el fondo de saco posterior, nos vamos al fondo de saco anterior, entre el útero y la vejiga. Hacia esa zona es que comprimimos para poder empujar la pared anterior del útero y con la mano a nivel de la otra mano a nivel del abdomen, no comprimimos el fondo uterino, sino nos vamos hacia la cara posterior del útero. La idea es plegar ambas caras para ayudar a la hemostasia. ¿Ok? Entonces recuerden bien la imagen porque eso es lo que debemos hacer. Aquí es una imagen también que también recomiendan. Es un poquito más complicado a veces poder hacer este tipo de masajes, el masaje bimanual, pero por vía abdominal. Lo que tratan es ubicar la cara anterior del útero con una mano y la cara posterior del útero, ¿no? Para poder comprimir, pero se ha visto que esta técnica pues no tiene tanto beneficio como el masaje bimanual por vía vaginal, ¿no? No hay una buena respuesta. Entonces, teniendo ya estas medidas, también se estipuló el uso de el índice de shock, que es un marcador, digamos, una fórmula matemática, tomando en consideración algunos digamos, valores de funciones vitales, que nos pueden dar una gran orientación para toma de decisiones y saber frente a qué pacientes estamos enfrentando, ¿no? Se refiere a una reducción el shock básicamente es una reducción de la perfusión del tejido, la perfusión tesular, que es insuficiente para satisfacer los requerimientos metabólicos de los tejidos y los órganos. Este flujo sanguíneo insuficiente lo podemos identificar clínicamente, por ejemplo, mediante una AGA podemos ver si hay signos de acidosis láctica. Podemos también ver el estado mental de la paciente, ¿no? Una paciente que está en shock hemorrágico, un shock hipovolémico, pues el estado mental también se va a ver comprometido. Obviamente va a haber oliguria, anuria, ¿no? Y pues, obviamente pues la primera respuesta del sistema circulatorio va a ser la taquicardia, ¿no? Antes que inclusive la hipotensión.
Entonces podemos detectar qué pacientes están en shock, ¿no? Inicialmente mediante ciertos signos clínicos. Básicamente es fundamental monitorizar a estas pacientes que tienen hemorragia postparto los signos vitales. No podemos estar haciendo o tomando decisiones sin haber visto primero cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial, cómo está el estado de conciencia y lo que ustedes han hecho en la simulación, ¿no? Llegaban con Noelia y preguntaban, señora, ¿cómo está? Miraban, observaban si la paciente estaba consciente, inconsciente, si respiraba o no respiraba, ¿no? Luego se fijaban en las funciones vitales porque en base a eso vamos a tomar decisiones para poder intervenir de forma inmediata. Un detalle importante es que los cambios fisiológicos del embarazo a nivel del sistema circulatorio y cardiovascular, de alguna forma, generan cierta protección o es un mecanismo de compensación inicial frente a una hemorragia postparto, ¿no? Ya que estos van a prevenir que hayan cambios marcados en los signos vitales, ¿no? Eh, Cuando ya consideramos una pérdida marcada de sangre, más de 1000 cc, por ejemplo, recién ahí comienzan los signos vitales a alterarse. Es decir, inicialmente no vamos a ver taquicardia con 500, con 800 cc de pérdida de sangre en un parto vaginal. No vamos a ver de repente nada de eso, no vamos a ver ningún cambio hemodinámico. Pero si el volumen de sangre es más de 1000, ya comenzamos a ver recién en ese momento la taquicardia, por ejemplo, ¿no? Caso que no es igual en pacientes no gestantes o no embarazadas. La taquicardia es inmediata en pacientes que no están gestando y sufren de pronto una hemorragia por un trauma abdominal, qué sé yo, ¿no? Es completamente distinto y esto se debe a todos los cambios fisiológicos del embarazo sobre estas pacientes, que ayudan a compensar y estabilizar de forma momentánea hasta que el volumen de sangre se ve comprometido realmente. Y esto tiene mucho que ver porque el volumen de sangre aumenta durante el embarazo. Acuérdense que el volumen de sangre normal va de 4 o 5 litros en una mujer no embarazada, pero durante el embarazo puede llegar hasta 6 litros inclusive. Entonces, ese incremento de volumen sanguíneo pues compensa la pérdida de sangre inicialmente y las funciones vitales recién se ven alteradas con pérdidas mayores a 1000 cc. ¿Verdad? Los cambios en los signos clínicos derivados de la hemorragia aparecen en etapas muy tardías, ¿no? Y podrían no conducir a una identificación temprana de la hemorragia posparto. O sea, podría pasar desapercibida esta hemorragia posparto porque no vemos ninguna alteración en las funciones vitales, ¿no? El uso, lo que normalmente usamos es tanto el pulso como la presión arterial. Si lo usamos de forma individual, es decir, si tomo decisión con el pulso, tomo decisión con la presión arterial, pues la precisión no va a ser muy exacta para evaluar el riesgo de hemorragia o el compromiso de estas pacientes. Pero si en cambio yo combino tanto el pulso como la presión arterial, ¿no? Puede transformarme estos parámetros clínicos de rutina en un indicador más preciso de hipovolemia y eh, poder considerarlos como el índice de shock, ¿no? Entonces, justamente el índice de shock toma en consideración tanto el pulso como la presión arterial para darnos ciertos valores numéricos que nos dan una orientación para el manejo, ¿no? Y va para poder valorar el cuadro de hipovolemia de estas pacientes. Ujú. Entonces, el índice de shock se va a definir como la relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Es decir, tenemos que conocer la frecuencia cardíaca de la mamá y la presión arterial sistólica para poder llevar a la fórmula y en base a la fórmula nos dará un valor y cuyo valor podrá orientarnos. Lo normal que en una gestante pues se puede encontrar hasta de 0,7 a 9, normalmente es lo normal, ¿no? Esto es un índice, digamos, de una paciente no gestante, por ejemplo. Pero si están por encima de 9, por ejemplo, ya deberíamos tomar cartas en el asunto. De repente es una paciente que requiere transfusión, compensar la pérdida de sangre con cristaloides, ¿no? O tomar alguna otra medida definitoria. Esto nos va a ayudar a identificar tempranamente qué mujeres están en riesgo de hipovolemia como resultado de la hemorragia posparto, por ejemplo, ¿no? Y siendo este un indicador confiable de resultados maternos adversos y sus valores se han establecido para que se pueda indicar el manejo clínico adecuado. El índice shock tiene una relación inversa con la función del trabajo del ventrículo izquierdo, ¿no? Sobre todo cuando hay insuficiencia circulatoria aguda. Si hay una reducción en el trabajo del ventrículo izquierdo, de la función sistólica del ventrículo izquierdo, que puede ser inducida por una hemorragia, una pérdida de sangre considerable, ¿no? Como es una hemorragia posparto,
esto se asocia con una elevación del índice de shock, por ejemplo, ¿no? O sea, el índice de shock, el valor va a ser mucho más alto en estos pacientes. Es una relación inversa, ¿no? Y también va a estar asociado pues a un mayor deterioro de la función mecánica y rendimiento también de la bomba, ¿no? Sobre todo del lado izquierdo. Entonces aquí es lo que les comentaba, ¿no? El índice de shock en gestantes, el índice de shock obstétrico normal, se considera el rango de 0,7 a 0,9. Es decir, si está por encima de 0,9, pues está asociado a un mayor riesgo de mortalidad materna, mortalidad en esas pacientes. Y si está por encima o más de 1, pues debemos considerar la probabilidad de transfusión en estos pacientes. ¿Ok? En cambio, una mujer no embarazada, una mujer que no es embarazada, el índice de shock estándar es de 0,5 a 0,7 y esto es debido a todos los cambios fisiológicos del embarazo y el incremento de volumen sanguíneo que hace que se compensen de alguna manera la estabilidad hemodinámica, ¿no? El índice de shock puede ser un umbral valioso en los países de ingresos bajos y medios, donde la mortalidad es más alta y a menudo está relacionada con demoras del manejo en la atención, ¿no? Es decir, yo con el índice de shock, tomando en cuenta esto, puedo tomar decisiones y decir, bueno, esta paciente tiene alto riesgo de mortalidad, tiene alto riesgo de transfusión, entonces tengo que derivar a esta paciente a un hospital de mayor complejidad, porque aquí en mi centro de salud o en mi puesto de salud o en mi hospital nivel uno no puedo manejarlo, va a requerir de pronto de especialidades radiología intervencionista, cardiología, banco de sangre, múltiples unidades transfusionales. Entonces, me hace tomar decisiones de forma oportuna, ¿no? O dar el tratamiento o iniciar el tratamiento de forma oportuna. De ahí radica la importancia del índice de shock. Esto es un resumen también para ver el tema del manejo farmacológico de la hemorragia posparto, ¿no? En las diferentes escuelas, también como les comenté, tanto la FIGO, la Royal College, la Academia Americana de Ginecostetricia también, y la Organización Mundial de la Salud. Y si se dan cuenta, en todas las escuelas proponen que el medicamento de primera línea para los cuadros de hemorragia o para poder prevenir la hemorragia postparto sea el uso de la oxitocina. Entonces es importante conocer la oxitocina, saber cuánto administrar y aquí en el cuadro también hay recomendaciones para la dosis, ¿no? 10 unidades internacionales, intramuscular, por ejemplo, ¿no? La FIGO recomienda intramuscular, la Royal College recomienda, por ejemplo, 10 unidades intramuscular si es un parto vaginal para prevenir, ¿no? O por cesárea de 5 unidades endovenoso, de administración lenta, ¿no? La ACO recomienda también 10 unidades internacionales endovenoso o intramuscular. Y la Organización Mundial de la Salud también 10 unidades intramusculares o endovenoso, independientemente en todo tipo de parto, ¿no? A la vez, medicamentos de segunda línea, la ergometrina, ¿no? También son opciones para prevenir el tema de hemorragia posparto, el uso de misoprostol, ¿no? Algunos me preguntan, doctor, ¿cuánto de misoprostol coloco? ¿No? Yo decía, bueno, algunos 400, otros recomiendan 600, ¿no? Algunas escuelas también recomiendan 800, por vía rectal, por ejemplo, ¿no? Pero son dosis que pueden variar dependiendo la escuela, ¿no? Y la finalidad, y de acuerdo a la respuesta, ¿no? Si yo veo que con la oxitocina hay buena respuesta de contracción uterina, pues evito usar el misoprostol, pero si veo que no hay una buena respuesta, a pesar de las medidas que estoy tomando, el masaje uterino, de pronto coloqué ergometrina, sigue sangrando, puedo pasar al misoprostol de forma escalonada o jugar una con el otro también, ¿no? Pero como primera opción, siempre la oxitocina. ¿Ok? Y aquí también, miren, la Royal College comienza a recomendar el uso de ácido tranexámico. El uso del tranexámico no va a favorecer la contracción, sino la coagulación, ¿no? Y acá te dicen que debe ser sumado con la oxitocina, ¿no? La dosis puede ir de 0,5 gramos a 1 gramo endovenoso, ¿no? Entonces, el ácido tranexámico también hay que conocerlo. ¿Qué cosa es el ácido tranexámico? Es un análogo sintético del aminoácido de la lisina que inhibe la fibrinolisis al reducir la unión del plasminógeno y el activador tisular del plasminógeno, ¿no? A la fibrina. Entonces, de alguna manera favorece la coagulación, evita la fibrinolisis, ¿no? Es una alternativa que va a favorecer la hemostasia en estas pacientes. Miren, esta es la ampollita, si bien el Transamin, el nombre comercial más conocido en las emergencias, lo van a encontrar así como Transamin. Y la dosis de administración va de 1 gramo endovenoso durante 10 minutos dentro de las primeras 3 horas posteriores al parto. Esto es importante, porque les dije al inicio que si usábamos el tranexámico de forma más tardía, pues no era tan beneficioso.
Y esto tiene que ver mucho con los cambios y los mecanismos de coagulación que se desencadena una vez evidenciada o dada la hemorragia. Entonces, si se administra dentro de esas 3 horas, inicialmente la respuesta es favorable, ¿no? Se debe infundir más o menos 10 mililitros en una solución de 100, sí, de 100 miligramos por mililitro durante unos 10 a 20 minutos, ¿no? Va a ser independiente de parto natural o cesárea, no hay ningún problema, se puede administrar cualquiera de los dos, en los dos tipos de parto. Si infunde a más de 1 mililitro por minuto puede causar hipotensión en algunos pacientes y puede agregarse una segunda dosis, inclusive 1 gramo adicional, si el sangrado continuara después de los 30 minutos iniciales, ¿no? Es decir, si yo comienzo la paciente a sangrar, coloco una ácido tranexámico y luego de 30 minutos persiste con el sangrado dentro de la hora de oro, podría considerar una segunda dosis, ¿no? O si también se reinicia el sangrado dentro de las primeras 24 horas del evento. Este efecto de, digamos, de antifibrinolisis nos da un tiempo de duración más o menos de 7 a 8 horas. Entonces, tiempo necesario y adecuado y óptimo como para poder yo manejar una hemorragia puerperal o posparto. Debemos administrarla en todas las mujeres con una pérdida estimada clínicamente más de 500 más de 1000, ¿no? Ya sea parto vaginal o cesárea, ¿no? O que pueda haber compromiso hemodinámico. En algunos ensayos que han demostrado que ha reducido la tasa de muerte por sangrado en estas pacientes de un 20 a 30%, ¿no? Y no se ha asociado a efectos adversos el uso del tranexámico. Antiguamente no conocían nada sobre este medicamento. Cuando yo comencé la residencia no se hablaba mucho del tranexámico. Se tenía ciertas indicaciones para hemorragias uterinas anormales, pero no estaba dentro de la clave roja. Y hace algunos años, digamos, debido a esta reunión de expertos presentada, pues comienza a manejarse el tranexámico dentro de estos paquetes de atención de hemorragia posparto. Entonces, están los tratamientos con medicamentos, que son, digamos, de primera línea, los cristaloides, que vamos a ver también más adelante, y los tratamientos, digamos, también conservadores, no quirúrgicos, que era el uso de herramientas como las prendas de antichoc, no neumáticas, ¿no? Como ven aquí, es una prenda, básicamente con velcro, con pega-pega, que se va a colocar en miembros inferiores, ¿no? Es por sectores, son seis, está dividida en seis espacios o digamos, o 6 bloques, ¿no? Básicamente es para mejorar el retorno, el gasto cardíaco, ¿no? Tratando de evitar que la sangre pues pase a niveles inferiores o a nivel pélvico en mayor cantidad y poder valorar y poder compensar, digamos, el gasto cardíaco, la precarga, con la finalidad de compensar órganos vitales como el cerebro, el corazón o los pulmones, ¿no? Entonces, lo que se hace es colocar para comprimir miembros inferiores, ¿no? Es con pega-pega, más o menos mantiene una circulación de 20 a 40 milímetros por mercurio, va a mejorar el gasto cardíaco, va a mejorar la presión arterial, el retorno venoso va a ser mucho mejor. Es una medida temporal, no es que la paciente va a estar muchas horas y días con esto para poder recuperar la estabilidad hemodinámica en esta paciente con hemorragia posparto y es una forma óptima de poder ayudar a estas pacientes en cuanto a que cursan con una hemorragia posparto, ¿no? Inclusive nos permite que la paciente pueda aperturar las piernas, poder realizar algún procedimiento, ya sea masaje uterino o revisar el canal mientras todo este equipo está bien colocado, ¿no? Puede usarse de forma segura hasta 48 horas. Algunas literaturas lo recomiendan hasta 72 horas sin ningún problema. Y hay que ir retirándolo de forma progresiva, ¿no? Si el sangrado es menos de 50 mililitros por hora, de pronto, si la frecuencia cardíaca se normaliza, menor a 100 latidos por minuto, si la presión arterial sistólica también es mayor a 100 milímetros por mercurio, ¿no? Y al menos se mantiene estable durante 2 horas, ¿no? Y tampoco registra efectos adversos el uso de estas prendas anti-shock. La otra herramienta que también mencionamos, que digamos, para casos de hemorragia refractaria, ¿no? Es el uso de taponamiento con balón intrauterino. Y eso es importante que lo conozcan, ¿no? Básicamente, si una tercera etapa del parto falla, es decir, un alumbramiento es fallido, no lo hacemos de forma correcta, perdón, vamos a tener un evento de sangrado. Entonces, es importante que sepamos manejarlo. Si a pesar de eso llevamos una tercera etapa de parto adecuada, un pequeño porcentaje de estas pacientes podrían también cursar con sangrado, del 2 al 7%,
más de 500 en un parto vaginal, por ejemplo, ¿no? Un posparto. Entonces, en estas pacientes podríamos indicar el uso de un balón para taponear las paredes uterinas, ¿no? Y no solamente nos va a servir como una medida terapéutica, es decir, como para parar el sangrado, sino también para poder hacer diagnóstico. Porque si yo veo que sigue la paciente sangrando a pesar de que he colocado el balón dentro del útero, pues probablemente el sangrado no se deba solamente al sangrado del útero, sino que de repente hay una laceración vaginal, un hematoma en la vagina que tengo que examinar y evaluar y me permite poder hacer un diagnóstico más preciso habiendo controlado el sangrado que proviene del útero, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que sea usado de forma temprana, no esperar de pronto que la paciente esté chocada o en mal estado general para recién, bueno, y ahora sí voy a usar el balón, no. Mientras más temprano usemos el balón, es mucho mejor y la respuesta es mucho más favorable. Es decir, dentro de los 30 primeros minutos debemos ya tomar decisiones para ver si esta paciente para el sangrado o persiste y si es así, usar el balón como herramienta de tapón, de taponamiento. Básicamente lo vamos a usar con más frecuencia en cuadros de atonia uterina que no responden a la primera respuesta con útero tónico, ¿no? Con el masaje. Y hay que descartar, obviamente, lo que le comentaba, que no hayan desgarros perianales sobreagregados, desgarros vaginales, cervicales, inclusive rotura uterina. Por ahí, cuando hicimos simulación, alguno de ustedes les puso un caso, ¿no? Una paciente con hemorragia, con mucho dolor a nivel abdominal y que cursó en ese momento con una ruptura uterina y algunos de ustedes dijeron, bueno, le colocamos un balón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo un útero roto, ¿no? Y coloco un balón. El balón será, digamos, generará esa presión, digamos, adecuada sobre las paredes uterinas o podría inclusive favorecer que el útero se siga rompiendo porque voy a generar mucha tensión con el balón dentro, voy a expandir el globo del balón y podría favorecer que esa pequeña ruptura uterina pues termine ampliándose mucho más. Entonces, tengo que también saber evaluar si es que sospecho de ruptura uterina en estas pacientes, ¿no? Para eso los ginecólogos podemos introducir nuestras manos dentro del canal vaginal y luego dentro del útero y tratar de palpar inclusive la zona de la histerografía o de la zona de la cicatriz uterina para ver si esta zona es íntegra, ¿no? Si es que hay sospecha de ruptura. Y también descartar la retención de fragmentos, porque de nada sirve que coloque un balón cuando hay restos placentarios o membranas internas que van a correr el riesgo de persistir ahí y que una vez que retire el balón, pues continúe la hemorragia, ¿no? Tiene una tasa de éxito bastante alta el uso del balón de Buckley, por ejemplo, de 83 a 95%, llegando en algunos casos al 100% de supervivencia en mujeres con hemorragia. El uso de este balón ha reducido, según los estudios, la incidencia de histerectomía en estas pacientes. O sea, muchas pacientes se han salvado de perder el útero solamente por esta herramienta básica del uso del balón, ¿no? O también algún procedimiento invasivo como embolización uterina o el uso de suturas de empaquetamiento, ¿no? Entonces, existen dos grupos de balones, dispositivos intrauterinos. Tenemos balones con volumen fijo, dentro de ellos está el balón de Bakri, que es lo más conocido. También tenemos los balones uterinos tipo condón, son balones rústicos, digamos que también los van a ver probablemente en las emergencias de sus hospitales. En algún momento, cuando llegan a un hospital, en su centro de salud, ¿no? Hospital de primer nivel, podrían cruzar con estos balones rústicos, que son hechos con un preservativo, con un condón, ¿no? Fijado a una sonda Foley, ¿no? Que básicamente va a cumplir la misma función que el balón de Bakri, ¿no? Generar tensión sobre las paredes del útero, favoreciendo la hemostasia. También tenemos dispositivos de flujo libre, balón de guante, por ejemplo, ¿no? El balón de guante también lo mismo, en vez de un preservativo se pone un guante en el extremo, ¿no? Claro, el riesgo está de que puede drenar, puede desinflarse, ¿no? Controlar el flujo como yo quiera, insuflo, desinflo la sonda como yo lo deseo. Y algunos balones también que ya están estipulados de esa manera, ¿no? Entonces, lo más conocido, digamos, es el balón de Bakri, y aquí les presento, esto es el balón de Bakri, ¿ok? Generalmente el balón de Bakri fue creado para manejar temas digestivos, con esa intención fue creado, pero se llevó el uso de este balón a la ginecobstetricia y se vio que había buenos beneficios en relación a parar el sangrado, la hemorragia posparto, y se comenzó a producir estos balones enfocados en la hemorragia posparto, sobre todo por la tonalidad uterina, ¿no? Estos balones, si se dan cuenta aquí, contienen una gran capacidad, pueden llegar a almacenar hasta 500 mililitros de cloruro de suero fisiológico, ¿no? Una capacidad bastante alta, ¿ya? Que finalmente va a generar compresión sobre las paredes uterinas y va a favorecer parar el sangrado.
Em, Vamos a ver aquí. Ok. Igual aquí vemos el balón de Bacri, cómo lo colocan. Así viene el balón, desinflado, se coloca dentro del útero y se comienza a insuflar con la jeringa por fuera. Tiene sus puntos de conexión. Viene con una jeringa de gran volumen porque no podemos llenarlo con jeringas de 20 cc, tiene que ser jeringas de 50 cc a más, ¿no? Para poder llevar. Entonces hay que ir contando cuántas jeringas vamos colocando. De esa manera llevamos el recuento del volumen, de un volumen adecuado, porque no podemos sobrepasar tampoco los 500 cc porque corremos el riesgo que este balón también se rompa, ¿no? Una vez que el volumen ya está en su máxima capacidad, tiene un segundo globo, o a veces también vienen sin estos globos que nos ayudan a generar tensión a nivel del cuello para que el balón no se escape. En otros hospitales a veces colocamos gasas, taponeamos el canal vaginal con gasas para evitar que el balón termine también cayendo, ¿no? Que puede suceder a veces. Otro procedimiento invasivo de pronto podría ser considerar la embolización arterial, ¿no? Este procedimiento es un poquito ya más invasivo, se requiere de personal capacitado, radiólogos intervencionistas, básicamente. Este procedimiento se lleva a cabo en hospitales de gran capacidad resolutiva, tipo Revaliati, Hospital Almenara, ¿no? Hospitales nivel 3 o nivel 4, institutos donde tiene la capacidad para poder resolver, ¿no? Cateterizar la línea arterial y poder llegar hasta la arteria uterina y poder generar una embolización de estas arterias y por ende poder parar el sangrado, ¿no? Recordar que la arteria uterina lleva casi el 80% del flujo sanguíneo al útero, ¿no? Entonces, generar un émbolo o una obstrucción a nivel de estas arterias uterinas favorece mucho en el control de la hemorragia posparto, ¿no? Tiene 90% de éxito, ¿no? Si se lleva a cabo correctamente, con baja tasa de complicaciones. Es una técnica segura y sobre todo para preservar la fertilidad, ¿no? El útero no queda isquémico porque el útero también recibe flujo sanguíneo de otros vasos, ¿no? Que hacen que el útero mantenga su vitalidad sin ningún problema, pero al ocluir estas arterias uterinas, pues favorecen mucho el control de la hemorragia, ¿no? Dentro de los tratamientos quirúrgicos para el control de la hemorragia posparto también, una vez que estas pacientes, pues supongamos, hemos hecho ya las medidas primarias con útero tónico, hemos usado el balón de Bacri, hemos usado de pronto el masaje uterino bimanual, el ácido tranexámico, el misoprostol, todos los medicamentos, los cristaloides, etcétera, etcétera, y no vemos una respuesta, pues podemos pasar al manejo quirúrgico, ¿no? Y para esto también deben conocer qué tratamientos quirúrgicos realizamos, ¿no? Hay suturas compresivas a nivel del útero, suturas de empaquetamiento, que se hacen puramente en quirófano. Es decir, cuando ya la paciente, digamos, llegó a la hora de oro sin una respuesta favorable de la clave roja y tenemos que entrar a definir un manejo quirúrgico ya resolutivo definitivo, ¿no? Esto va a ayudar a minimizar el sangrado a nivel del lecho quirúrgico, ¿no? Es importante también los tiempos quirúrgicos aquí. Mientras más tiempo prolongado demore la cirugía y la intervención, mm, peores complicaciones para la paciente. Se puede usar torniquetes a nivel del segmento uterino, a nivel de las arterias uterinas, para disminuir el sangrado y poder llevar a otro procedimiento adicional. Podemos colocar vasopresina, por ejemplo, a nivel del lecho muscular, del lecho placentario donde está sangrando, porque nos ayuda a generar hemostasia, vasoconstricción y disminuye también el sangrado. Em, la sutura hemostática es una estrategia de segunda línea cuando estamos frente a la atonía uterina, por ejemplo, ya sea por parto vaginal o por cesárea. Y puede haber ciertas complicaciones como sinequia, isquemia uterina, necrosis uterina también se ha descrito, infecciones, estrangulación de áreas intestinales también, vamos a ver por qué, ¿no? Porque a veces hay suturas no absorbibles que pueden utilizarse y quedar los hilos dentro de la cavidad abdominal y por ahí meterse una tripa entre el punto que se coloca y estrangularse, ¿no? El epiplón también, de tal forma, tanto intestino como epiplón, ¿no? Si son realizadas de forma correcta, tiene una alta tasa de éxito, del 76 al 100%. ¿Y qué suturas me refiero? Deben conocer la sutura de Belinch, ¿no? La sutura de Belinch es lo que más conocido, lo que más realizamos cuando estamos frente a una atonía uterina en una cesárea, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque la característica de la sutura de Belinch tiene que ser con una histerotomía abierta, perdón, histerotomía abierta, es decir, con un útero abierto. Es decir, abrimos el útero, ya sacamos al bebé, quedó la incisión del útero abierta y antes de poder cerrarla, hago mi sutura de Belinch. ¿De qué consta?
Primero tengo que saber qué hilo usar. Puedo solicitar un crómico, ¿no? Un caducrómico, o podría solicitar un bicril también, ¿no? Una sutura de bicril. Ambos son suturas absorbibles, ¿no? Considerando que el bicril demora un poco más en absorberse, pero es muy seguro, y inclusive el bicril tiene mucho más fuerza para poder tensionar, ¿ok? El crómico también asegura muy bien, se absorbe mucho más rápido, ¿ok? Pero a veces corre el riesgo de romperse el hilo si es que lo traccionamos con mucha fuerza. Entonces va a depender mucho de la experiencia del cirujano, decir en uno por el otro, o uno por cada sutura, digamos. Entonces aquí la diferencia, útero abierto, comienzo con mi hilo, ingreso por debajo de la incisión del lado derecho del útero, saco mi aguja por dentro del útero y me voy hasta el borde superior y salgo a través del borde superior, unos 2 centímetros por arriba de la incisión, saco el hilo y lo paso como si fuera un ojal, ¿no? Hasta la cara posterior del útero. Me voy hasta la cara posterior del útero. Por detrás del útero hago una pasada horizontal del hilo, ¿ok? Para salir por el lado izquierdo en la cara posterior. De la cara posterior regreso hacia la cara anterior del útero y ingreso por el borde superior de la abertura del útero y salgo por el borde inferior de la histerotomía o de la abertura del útero. Y aquí hago mi nudo finalmente, generando tensión y ayudando a que el útero se contraiga, que se constriña para favorecer la hemostasis. La otra sutura es la sutura de Hyman. A diferencia de la de Lynch, pues el Hyman no se hace con útero abierto. Puede ser una paciente que tuvo un parto vaginal, el útero sigue atónico, entramos a la parotomía, abrimos el útero y el útero no tiene ningún corte, ¿no? Porque no ha sido cesárea, es un parto vaginal. Entonces, ahí hacemos la sutura de Hyman. Es muy similar a la de Lynch, ¿no? Pero aquí solamente paso el hilo de una pared a otra y hago un ojal. Paso mi aguja de adelante, de la cara anterior del útero hacia la cara posterior del útero, ¿no? Y hago un nudo acá arriba, junto el hilo y hago el nudo en la parte superior, en el fondo uterino. Igual aquí, esto es del lado derecho, del lado izquierdo también. Paso mi hilo desde la cara anterior hasta la cara posterior del útero, hago un ojal con otro hilo aparte y amarro en la parte superior del útero, ayudando a que el útero también se contraiga. ¿Ok? Entonces son dos suturas verticales. En este caso no requiere la histerotomía. Las suturas de Pereira, que son suturas compresivas también, son suturas combinadas, tanto verticales como suturas horizontales, ¿no? Dos suturas longitudinales y tres suturas transversales, ¿no? A nivel de la región submucosa del útero. Muy superficial, muy alrededor de. Entonces lo que se trata es de empaquetar, ¿no? Como un tamalito, le decimos nosotros al útero, como empaquetarlo de tal forma que el útero se pueda contraer y podamos parar el sangrado. Las suturas de Cho, que son suturas cuadradas, ¿no? Son puntos cuadrados, salimos, entramos por la pared anterior, pasamos a través de la pared, salimos hacia el lado izquierdo, salimos hacia la pared en zona caudal, pasamos por dentro de la pared y se forma el cuadrado, ¿no? Esto tiene que hacerse a través de toda la pared uterina, o sea, ingresamos hacia la parte posterior, de anterior a posterior del útero, regresamos de posterior hacia anterior, bajamos tratando de formar el cuadrado. La idea es que el útero quede pegado, tanto a pared anterior con la posterior, ¿no? Y generar hemostasia. Si se dan cuenta aquí, puede ser también con histerotomía, ¿no? Con una cesárea previa, ¿ok? Se pueden poner los puntos cuadrados que yo considere, puedo poner 4 o 5 dependiendo de la zona, ¿no? Lo ideal es que sea de forma simétrica para guardar una simetría de los puntos. ¿Ok? Entonces hay más suturas que pueden conocerlas, pero digamos que son las más conocidas. Estas de aquí, ¿ya? Tenemos la ligadura tres uterinas también, que es una alternativa en un procedimiento quirúrgico, ¿no? Con cesárea o sin cesárea podemos ligar, tratando de ligar a nivel del ingreso de la arteria uterina hacia el útero, ¿no? Debe ser realizado por personal médico capacitado, con experiencia, porque también corre el riesgo de poder pinchar la arteria y generar un hematoma a ese nivel. Entonces, haciendo una ligadura de esa arteria uterina de forma correcta, pues también disminuye bastante el volumen de sangre en una hemorragia postparto. Tiene una tasa alta también de éxito que va del 42 hasta el 88%, ¿no? Sobre todo si se asocia a otras técnicas como las ligaduras de la arteria uterovárica, por ejemplo, o de la arteria de Samson a nivel del ligamento redondo, también podría favorecer
disminuir el sangrado por una hemorragia postparto. ¿Ya? La ligadura bilateral de las arterias ilíacas internas o la hipogástrica también es una técnica también beneficiosa en manos expertas, ¿no? Necesita ser un médico que tenga mucha afinidad o mucha destreza en la disección de cirugía pélvica, ¿no? Cirujanos pélvicos, para poder identificar la arteria ilíaca, ¿no? Y tiene una tasa alta también de éxito, de 40 a 100%. Esta va a ayudar mucho a disminuir el flujo sanguíneo pélvico a la mitad y la presión del pulso también un 85%, simulando como si fuera una circulación venosa, ¿no? En lugar de arterial, ¿no? Promoviendo de esta manera la hemostasia. Entonces, vemos aquí, la arteria ilíaca, acuérdense que la aorta termina en ambas arterias ilíacas comunes. La arteria ilíaca común tiene una ilíaca externa y una ilíaca interna. La ilíaca interna vendría a ser la arteria más inferior, la ilíaca externa es más se va hacia anterior. Y la leca interna, también conocida como hipogástrica, nos va a dar la rama de la uterina, ¿no? Entonces, si yo, antes de que la arteria ilíaca se bifurque o deme la rama uterina, la ligo, pues voy a disminuir bastante el flujo sanguíneo en la región pélvica, ¿no? La arteria ilíaca común va a ramificar en la arteria ilíaca interna, que es la hipogástrica, que discurre medialmente e inferiormente, y la arteria ilíaca externa, que es la que discurre lateral y superiormente, ¿no? Por anatomía. El suministro vascular de la pelvis no se va a ver comprometida completamente porque hay otra circulación colateral que pueden compensar, ¿no? Esta circulación a nivel pélvica. Pero digamos que el flujo a nivel uterino pues se va a ver considerablemente disminuido para poder dar un manejo adecuado a estas pacientes. La histerectomía vendría a ser ya la conducta quirúrgica definitiva en esos casos donde no hay una respuesta favorable, donde el control del sangrado pues no se ha conseguido con todas las maniobras previamente descritas, ¿no? Se ha ido incrementando el uso de histerectomía en Estados Unidos también, ha ido aumentando en los Estados Unidos eh, y está muy asociada sobre todo a casos de histerectomía asociados a cesáreas o cesáreas histerectomías poscesáreas, ¿no? Es muy raro llevar una histerectomía después de una tonía uterina por parto vaginal. Es raro. Es más frecuente que durante una cesárea pueda suceder esto. Las indicaciones de patología placentaria como la placenta normal, placentación anormal podría llevarnos a la histerectomía, ¿no? O sea, placenta previa, placenta, desprendimiento placentario, el DPP también podría llevarnos a una histerectomía, la tonía uterina refractaria a todo también puede finalmente terminar en una histerectomía y la ruptura uterina también, ¿no? Cuando el útero se rompe, a veces es difícil poder reconstruirlo o encontrar los vasos para poder parar el sangrado y lo que finalmente queda es poder retirar el útero. Tiene mucha asociación a altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, asociado también a pacientes que van a ser transfundidas con múltiples unidades de sangre, con todas las complicaciones que hay, asociado a trastorno de la coagulación, puede haber lesión de órganos cercanos, del tracto urinario, uréteres, por ejemplo, ¿no? Y fiebre o infecciones. ¿Ok? Por ejemplo, en Reino Unido la tasa de mortalidad puede estar el 0%, pero en Australia o en Nigeria es un poco más alta la tasa de mortalidad. En esos casos, cuando se realiza histerectomías postcesárea o por atonía uterina o por hemorragia puerperal. La histerectomía subtotal puede ser una oportunidad para algunas pacientes, ¿no? Porque puede reducir los tiempos operatorios, es decir, se saca el útero, pero se deja el cuello uterino, se corta el útero o se disecciona el útero a nivel del cuello que nos puede ayudar, uno, en disminuir los tiempos operatorios, ¿no? Y mejorar la estabilidad hemodinámica de estas pacientes, ¿no? Es una opción en algunos casos. En cuanto a la reanimación, hay que también tener claro algunos ciertos criterios. Les comenté que el uso de cristaloides es fundamental para poder mejorar el estado hemodinámico de estas pacientes, sobre todo el uso de cloruro de sodio o lactato de Ringer, pero hay que saber también cómo administrarlo, ¿no? Hay una reanimación considerada agresiva en donde pueden ser administrados grandes cantidades de cristaloides, pero esto se ha visto que está asociado a coagulopatías o también hacer que la hemorragia persista, ¿no? Cuadros de acidosis o hipotermia en los pacientes, que básicamente marca las triadas de la muerte, ¿no? La hemorragia, la acidosis, la hipotermia, pues puede favorecer mucho la mortalidad en estas pacientes. Entonces, se ha visto que administrar grandes cantidades de volumen de cristaloides podría llevarnos a estas complicaciones. En cambio, la reanimación hipotensiva, en donde se van a administrar pequeños volúmenes de cristaloides, va a reducir todos estos riesgos.
Se le recomienda volúmenes de 500 cc aproximadamente, como le dije, lactato de ring de elección, de preferencia, ¿no? Porque el cloruro de sodio está asociado a una acidosis hipoclorémica, ¿no? Porque la concentración de cloro en estos cloruros de sodio pues, es mucho más alta que el lactato de ring, entonces podría llevarnos a estas acidosis, ¿no? Y por consiguiente una falla renal. Lo que se busca en esta reanimación hipotensiva es mantener presión arterial sistólica entre 80 y 90, no muy altas, ¿no? Una presión arterial media entre 50 y 60 también considerable, que digamos es una presión adecuada para que los órganos, tejidos puedan trabajar de forma adecuada, ¿no? Y la reanimación hemostática es saber también cuántas unidades de sangre, qué componentes hemostáticos también saber transfundir, qué cantidad de glóbulos rojos, qué cantidad de plaquetas, de plasma, etcétera, etcétera. También es importante conocer. Bueno, aquí, básicamente para que lo tengan, la reanimación agresiva, como les menciono, se ha visto que administrar volúmenes más de 4 litros, por ejemplo, está asociado a sangrados posteriores, ¿no? A persistencia del sangrado y resultados maternos adversos. Es decir, no podemos administrar 1, 2, 3, 4 litros de cloruro de sodio de golpe. Tenemos que saber administrar y ir viendo cómo responde la paciente a la administración de estos cristaloides. Puede favorecer una sobrecarga y llevarnos a una difusión cardíaca, por ejemplo, empeorar el estado hemodinámico de la paciente e inclusive disminuir la perfusión renal. O sea, no es administrar líquidos endovenosos de forma brusca, lo importante en estos casos, sino de forma progresiva. La reanimación hemostática, que es importante que ustedes lo sepan, recomiendan los expertos que sea limitada al uso de cristaloides, ¿no? Junto con la administración temprana de hemoderivados en una concentración adecuada. Y lo que recomiendan los especialistas es que sea de uno en uno, es decir, uno de concentración de glóbulos rojos, los paquetes globulares, un paquete de plasma y un paquete de plaquetas, es decir, uno de cada uno, que digamos tendríamos que asimilar lo más cercano a los componentes de sangre, ¿no? De nada me sirve administrarle 3, 4 unidades de sangre y no administrarle plaquetas ni plasma fresco congelado, porque puede comenzar a presentar patologías de coagulación por consumo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que recomiendan es que se administre de forma progresiva y de forma igual, tanto concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas, en una proporción de 1 en 1. ¿No? Esto ha demostrado que ha disminuido la mortalidad dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Y dentro de los 30 días también sucedió el evento de la hemorragia postparto, ¿no? Se ha logrado una mejor hemostasia y unas menos muertes maternas por hemorragia a las 24 horas. El fibrinógeno, que es uno de los primeros factores de la coagulación que disminuye en su concentración a nivel, cuando se consideran niveles críticos menores a 200, se obtiene del crioprecipitado. Entonces, se recomienda también la administración del crioprecipitado. Más o menos 10 unidades podrían ser las indicadas para poder compensar o mejorar el fibrinógeno en estas pacientes que reciben transfusión sanguínea o estas administración de hemoderivados, ¿no? Cuando hablamos de transfusión masiva, también es importante que lo tenganlo claro, ¿no? Cuando se colocan más de 4 unidades de paquetes globulares, ¿no? Para poder reemplazar o compensar el volumen de sangre dentro de las primeras 24 horas, ¿no? O cuando se reemplaza más del 50% del volumen de sangre dentro de las 3 primeras horas, ¿ok? Eh, Evidentemente puede tocarnos algún caso, Dios no quiera, de que sea una paciente muy compleja, donde pueda requerir de pronto no solamente administrar 2, 3 o 4 unidades, sino múltiples unidades de sangre, ¿no? Entonces se han establecido ciertas rondas, ¿no? El banco de sangre o laboratorio que cuente con unidades de sangre debe administrar, ¿no? El uso de componentes de hemoderivados en estas rondas, ¿no? Una ronda con 6 unidades de glóbulos rojos, una ronda de plasma fresco congelado, una ronda de 6 unidades de plaquetas y acompañado de 10 unidades de crioprecipitados, ¿no? Se puede administrar luego una segunda ronda si es que no hay buena respuesta, la paciente sigue sangrando, sigue con compromiso hemodinámico, ¿no? Una tercera ronda involucra la administración de ácido tranexamo y es una cuarta ronda, pues se pueden nuevamente usar 6 unidades de cada de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas, pero ya no de crioprecipitados, ¿no? Son algunas recomendaciones en cuanto al protocolo de transfusión masiva en obstetricia. Esto también nos va a llevar, el uso de transfusión masiva, pues obviamente va a estar asociado a complicaciones, la hiperpotasemia, la hipocalcemia, la toxicidad por citrato, que son componentes de los paquetes globulares, la inmunomodulación relacionada a la transfusión, la sobrecarga circulatoria, todo esto nos puede de alguna manera llevar a problemas
orgánicos, ¿no? Tanto a nivel renal, pulmonares, puede haber reacciones febriles también, reacciones a la transfusión. Por eso es que es importante monitorizar y estar atento a cualquier evento adverso. Entonces hemos hablado básicamente cómo se maneja una hemorragia posparto. Todo lo que hemos hablado está dentro de lo que involucra la clave azul, que es una medida de herramientas y de manejo integral, ¿no? Donde mucho personal va a estar involucrado, que lo vamos a poder revisar al final también de la clase, que ya estamos también un poquito tarde, creo, pero sí, vamos a avanzar un poquito rápido para poder darle todos los puntos. Vamos a hablar ahora de de algunos otros factores que hemos hablado, ¿no? En este caso, la lesión del conducto del parto, que también puede ser considerado como una de las causas de hemorragia, ¿no? Dentro de ellas están las laceraciones vulvovaginales, las laceraciones cervicales y los hematomas puerperales. Las laceraciones vulvovaginales básicamente va a ser asociada a desgarros menores que pueden comprometer la mucosa, la capa muscular, la piel, ¿no? Puede inclusive llegar hasta esfínteres, ¿no? Hasta el recto, inclusive, pero digamos que son las soluciones más comunes, ¿no? 80% de las mujeres que dan un parto vaginal van a presentar alguna lesión vulvovaginal, definitivamente. Y cuando son desgarros vaginales muy extensos o cervicales muy extensos, inclusive pueden llegar a hemorragias internas, retroperitoneales a cavidad abdominal, ¿no? Que son muy raros en realidad. Nunca he visto un caso como ese, pero son muy raros, están descritos, ¿no? Inclusive puede llegar a una perforación hacia la cavidad peritoneal, ¿no? Cuando hablamos de las lesiones perineales más profundas, pueden ir acompañados de ciertos grados de lesiones, ¿no? En el tercio externo de la vagina. Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan los 4 grados de desgarro vaginal que se pueden presentar en un parto vaginal, por ejemplo. El grado 1, que va a comprometer piel y mucosas, generalmente puede requerir punto para poder para el sangrado, pero en algunas ocasiones ni siquiera necesitan poner puntos. El desgarro vaginal grado 2, en donde vemos que ya la piel, la mucosa y la capa muscular también se ve comprometida. ¿Qué músculos se ven comprometidos, por ejemplo, en este caso, cuando es un desgarro, digamos, vertical, ¿no? En la zona, en radio 6 la vagina, el músculo transverso superficial del periné, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de un desgarro más en radio 7, radio 3, radio 5, los músculos que se van a comprometer en mayor medida son los bulocavernosos, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Ok? Entonces también recordar. En un desgarro grado 3 ya no solamente es la mucosa, la piel, la capa muscular, sino que puede agarrar el esfínter anal. Y un grado 4 pues ya coge el recto, la mucosa anal, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces vemos aquí, esto es una imagen para recordar los músculos que se ven comprometidos en un desgarro cervical cuando es vertical, digamos, en esta zona, en la región más baja del periné, ¿no? Y la horquilla vaginal, el músculo transverso perineal superficial y los bulbo cavernosos cuando es un poquito más diagonal las laceraciones. ¿Ok? Aquí también es un resumen de las lesiones, de los 4 grados de lesiones, para que lo tengan claro. ¿Ok? Recordar eso siempre, porque puede ser pregunta de examen también. Tenemos las laceraciones cervicales, que son el otro grupo de laceraciones, que son menos frecuentes, casi un 50% de todos los partos pueden suceder. Muchos pasan desapercibidos, generalmente no se hace nada cuando son menos de 1 centímetro o 2 centímetros, a veces no requieren poner puntos, pero si son desgarros de 2 o más centímetros que generan sangrado considerable, pues lo más recomendable es poner puntos, ¿no? Cuando hicimos simulación, también por ahí les expliqué cómo revisar mi canal del parto, colocaba mis valvas para poder ver mi cuello uterino, que es este es el útero, el cuello uterino es de aquí, y les decía que tenemos que pinzar el labio anterior y el labio posterior con nuestras pinzas de anillo, ¿no? Para poder traccionar y poder explorar todo el borde del cuello uterino y ver si en algún radio está la laceración. Lo más habitual, que es que el cuello cervical, el cervix, se lacere en los radio 3 y radio 9. Es la zona más habitual de laceración. Entonces, vamos recorriendo todo el cuello en busca de esas laceraciones más habituales y poder poner los puntos hemostáticos requeridos. Los hematomas puerperales también es otro grupo de complicaciones que pueden darse, ¿no? En el canal vaginal. Se da en uno en 300, en uno en 1500 partos, son raros, en raras ocasiones, no son complicaciones potencialmente mortales. Se pueden resolver de forma oportuna, pero siempre estando atento a los eventos, ¿no?
Algunos factores de riesgo asociados para que tengan riesgo de formar hematomas hematomas, digamos, en canal vaginal son las pelvis estrechas, por ejemplo, aquellas pacientes con pelvis estrechas que son sometidas a parto o pues son bebés pequeños, se les da la oportunidad de parto y de repente por ahí podrían formar hematomas, ¿no? O pacientes que son pelvis estrechas que no, nadie la evaluó bien y están sometidas a trabajo de parto, el bebito no desciende, están tactando constantemente para que el bebé pueda salir y finalmente es una pelvis estrecha, entonces esa manipulación podría llevarme también a formar hematomas, edema y finalmente hematomas, ¿no? De proporción cefalopélvica, un DCP, que el bebé no sea adecuado el tamaño del bebé para la pelvis, no sea favorable. La nulliparidad, la episiotomía, trabajo de parto con fetos podálicos, partos prolongados, expulsivos prolongados, un parto instrumentado, ¿no? Bebés macrosómicos, que es grandes, también podrían llevarnos a formación de hematomas, etcétera. Entonces, la mayoría de los casos van a ocurrir durante la reparación de la episiotomía, es lo que se dice, ¿no? A veces hacemos la episiotomía, todo bien, estamos reparando y por ahí ponemos un punto muy profundo y agarramos un paquete vascular y se comienza a llenar rápidamente un hematoma. Entonces, a veces puede suceder eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre qué tan profundo ponemos nuestros puntos cuando hacemos la episiotomía, la episorrafia. ¿Ok? Se puede controlar rápidamente la hemostasia colocando puntos donde, digamos, hemos pinchado el vaso para parar o pinzar el vaso que está sangrando y poner puntos hemostáticos para parar el sangrado, ¿no? Los principales vasos comprometidos son ramas generalmente de la arteria pudenda interna y la arteria uterina a veces, ¿no? Cuando es muy profundo el hematoma. Se clasifican en hematomas infraponeuróticos y supraponeuróticos, ¿no? Si son infraponeuróticos son los hematomas más, digamos, más superficiales, ¿no? Los hematomas que se dan a nivel de la vulva, a nivel de las paredes vaginales, ¿no? O a nivel del periné, que son los más externos, digamos, ¿no? Y los supraponeuróticos, digamos que serían los menos frecuentes, ¿no? Que a veces requieren un diagnóstico más difícil, son de difícil diagnóstico, y son los hematomas a nivel del ligamento ancho, por ejemplo, esos hematomas que se reintroducen o ingresan a cavidad pélvica, ¿no? Disecan el ligamento ancho o también pueden llegar a ser hematomas retroperitoneales que pueden extenderse inclusive hasta la región subdiafragmática, llegar hasta el diafragma, ¿no? Y que son sumamente graves, ¿no? Estos tipos de hematomas, como les digo, el diagnóstico es muy difícil, a veces requieren ecografía, estudios de imágenes, ecografías de abdomen, ecografías transvaginal, inclusive tomografías podría ser necesario para poder llegar a un diagnóstico más preciso. En cambio, los hematomas vulvares, los infraponeuróticos, son de rápido diagnóstico. Uno examina el canal vaginal, uno evalúa a la paciente y uno se da cuenta rápidamente la localización y la característica del hematoma. Aquí también es un resumen, es un cuadro básicamente de los que acabo de hablar, los hematomas supraponeuróticos, los infraaponeuróticos. ¿Cuál es el cuadro clínico, ¿no? Que son palpables, por ejemplo, los supraponeuróticos a nivel del abdomen puede ser. En algunos casos hay mucho dolor intraabdominal, ¿no? El útero crece, se aumenta, se eleva de tamaño, a veces se desplaza hacia un lado por el hematoma que está ocupando espacio, ¿no? Es una forma de poder sospechar de pronto sobre estos hematomas que son de difícil diagnóstico muchas veces, ¿no? Y los infraponeuróticos que básicamente pues, producen sensación de cuerpo extraño, dolor en la zona vaginal, ¿no? Dificultad para miccionar porque el hematoma también comprime la vía urinaria, de pronto está comprimiendo la vejiga por ahí, entonces dificulta a la paciente en la micción o también en la defecación, ¿no? Y al momento que uno examina, pues finalmente palpa a nivel del canal vaginal alguna colección o alguna tumoración asociada a estos hematomas. Aquí también son los hematomas de vulva, más o menos para que se ubiquen, se dividen en un triángulo anterior y posterior. Lo más habitual es que en este triángulo se localicen los hematomas vulvares, ¿no? Que están asociados durante el desarrollo de episiotomías o las revisiones perianales, ¿no? Vean cómo los paquetes vasculares, aquí sobre todo la arteria pudenda, irriga toda esta región, miren, muy cercana al esfínter, muy cercana al músculo perineo superficial, muy cercana al bulbo cavernoso, ¿no? A los labios mayores, a los labios menores. Entonces, estos vasos, que son arterias, vasos arteriales, también podrían verse comprometidos y generar un hematoma de rápido crecimiento. Lo bueno es que aquí esta zona pélvica o muscular está delimitada por fascias musculares que hace que la colección no se extienda con rapidez, que se coleccione y que se contenga el hematoma en esos sectores. Mientras más superficial, digamos, son hematomas más controlables. Caso contrario, cuando los hematomas son dentro del canal vaginal, no hay tantas fascias que delimiten estos espacios y finalmente si se forma un hematoma, pues no va a haber una contención y esos hematomas pueden seguir creciendo rápidamente y extenderse hacia la cavidad pélvica y abdominal, ¿no?
Igual, aquí los hematomas vaginales, como les mencionaba, ¿no? Internamente, pues vemos que son otros vasos los que van a estar comprometidos, ramas de la arteria uterina, arterias cervicales, arterias vaginales, ¿no? Los hematomas se van a formar en esos espacios internos donde hay tejido graso, por ejemplo, donde no hay tantos músculos. Entonces, rápidamente esos hematomas se van a coleccionar, van a involucrar todos estos tejidos y se pueden extender hacia la cavidad pélvica. Entonces, son de difícil diagnóstico y difícil manejo a veces, mientras más profundo sea el hematoma. Los hematomas retroperitoneales, que son muy poco frecuentes o muy raros, ¿no? Pueden estar asociados a ramas de la arteria hipogástrica, es decir, la ilíaca interna, ¿no? Ramas de la arteria uterina también, asociadas sobre todo a partos con laceraciones en una arteria uterina durante la histerectomía, por una cesárea, o en casos de ruptura uterina, donde estos vasos uterinos se rompen y comienzan a sangrar y disecar todo el peritoneo. Estos hematomas paravaginales que se pueden extender también, como les decía, hacia cavidad pélvica y hacia el recto peritoneo también puede ser una de las tantas causas. O traumatismos, ¿no? Que puedan recibir golpes o ruptura de vaso ectópico, por ejemplo, que ya son otras causas menos frecuentes. La ruptura uterina también vendría a ser catalogada uno de los tantos problemas de hemorragia posparto y es una situación bastante difícil, sobre todo si compromete la vida del bebé, ¿no? Muchos casos de ruptura uterina son diagnosticados ya de forma muy tardía. eh, los casos de ruptura uterina que se dan durante el trabajo de parto, pues podrían ser de pronto darse una solución más rápida o pronta por la disponibilidad de esas operaciones, pero aquellos casos de ruptura uterina que se dan cuando no está la paciente en un hospital, pues muchas veces terminan obitando al bebé, ¿no? Por la pérdida y inclusive comprometiendo la vida de la mamá con un sangrado o una hemorragia intraabdominal, ¿no? Estos cuadros pueden propiciar las hemorragias potencialmente catastróficas, así se describe, ¿no? Y puede ser una ruptura primaria o una ruptura secundaria. La primaria es cuando el útero pues no tiene ningún tipo de cicatriz, simplemente se da la ruptura por un golpe, un trauma, un accidente automovilístico, de pronto una compresión muy intensa en el útero que puede llevar a una ruptura. Y la secundaria generalmente pues cuando el útero tiene alguna zona débil, alguna zona de cicatriz, ya sea por una cesárea, por una cirugía por miomas, ¿no? Ha tenido algunos cortes o cicatrices porque le han sacado le han hecho miomectomía, ¿no? O histerotomías previas, ¿no? Esas cicatrices podrían ser consideradas como zonas de ruptura, potenciales zonas de ruptura, consideradas rupturas secundarias. Aquí lo que le comentaba, lesiones, anomalías uterinas persistentes, como las cirugías, ¿no? Antecedentes de histerotomías, ¿no? De rupturas previas, que haya tenido una ruptura previa, que haya tenido que repararse ese útero, ¿no? Entonces ese útero queda pues con múltiples cicatrices, ¿no? O que hayan tenido extracción de miomas, miomectomías también con múltiples cicatrices, ¿ok? Entonces podría también ser factores de riesgo para llevar a una paciente a una ruptura uterina. Aquí una imagen también para que se hagan una idea. La zona de la cicatriz, miren, no es que la zona de la cicatriz se rompe inmediatamente, el proceso generalmente es progresivo. Estos pacientes van a manifestar un dolor agudo, muy intenso, ¿no? Muchas veces está asociado al trabajo de parto, ¿no? Sobre todo cuando está por llegar la fase expulsivo, que son contracciones muy intensas, sobre todo en pacientes que se les da chance vaginal y que tienen antecedentes cesáreas, son las que más monitorizamos ante este riesgo. El riesgo es mínimo, en realidad puede llegar a 1% o menos de un 1% de ruptura en estas pacientes con cesárea anterior una vez, pero este riesgo incrementa mientras más cesáreas tengan las pacientes. Entonces, por eso es que a partir de 2 cesáreas en adelante procuramos no dar chance vaginal a estas pacientes por este riesgo incrementado. Entonces, miren aquí cómo la cicatriz comienza a aperturarse de forma progresiva y para que esto se comience a dar, pues la paciente comienza a manifestar síntomas, un dolor muy intenso, muy agudo, ¿no? Que la paciente manifiesta y que puede exacerbarse también por la salida de sangre a cavidad. Recuerden que la sangre irrita el peritoneo y también produce dolor constante. Entonces, ir sospechando cuando el dolor a nivel de cicatriz es muy intenso, y que puede a veces comprometer o no también la actividad cardíaca fetal, ¿no? Entonces vemos aquí la otra imagen, cuando ya la ruptura está dada completamente, el feto todavía sigue conectado a la placenta, el feto todavía sigue vivo, ¿no? Entonces nos da tiempo de pronto de ingresar rápidamente a sala y poder solucionar esto, ¿no? Miren que las arterias uterinas ingresan casi al nivel del segmento, a este nivel. Entonces miren, si esta incisión se rompe,
no necesariamente respeta la cicatriz. La ruptura a veces puede ser oblicua, vertical, diagonal, dirigirse hacia abajo, hacia la vejiga o hacia los vasos uterinos, entonces podría también comenzar a presentar un sangrado, una hemorragia masiva arterial. Entonces se convierte en una emergencia cuando hablamos de una sospecha o se instaura una ruptura uterina. Este cuadro aquí es para que ustedes revisen cómo está estipulada la clave roja en nuestro país. El Ministerio de Salud estipuló la clave roja como una herramienta para poder manejar los cuadros de hemorragia puerperal, sobre todo la atonía uterina. Y vemos que la clave roja, pues, es un manejo multidisciplinario. No solamente es el médico general o el especialista quien se encarga de dirigir esto, sino también la obstetriz, los técnicos de enfermería, la enfermera, ¿no? Sala de operaciones, laboratorio, etcétera. Entonces, nosotros cuando vemos que es una paciente que acaba de dar a luz, que presenta un sangrado más de 500, más de 1000 cc en el parto, que puede haber compromiso con 500, 800 cc, un parto vaginal, pero ya hay taquicardia de pronto, o ya hay ciertos grados de hipotensión, o signos de shock, de lo que hemos hablado, palidez, índice de shock en rangos que hemos conversado, o sudoración profusa, mareo, pérdida de conciencia, pues activo la clave roja. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Activar la clave roja. La enfermera, obviamente, tiene que permeabilizar la vía, oxigenoterapia, ¿no? Monitoreo estricto de la función vital de la paciente cada 15 minutos, colocar doble catéter o doble vía periférica, catéter número 18, ¿no? Pasar cristaloides, ¿no? Acá te dicen, bueno, que coloques cristaloides en volúmenes marcados, ¿no? Pero ya hemos visto que las guías internacionales recomiendan que es un volumen más controlado, ¿ok? Podemos instalar la oxitocina, 30 unidades de oxitocina en el frasco, ¿no? Podemos usar poligelina. Bueno, las guías aquí en nuestro país todavía usan la poligelina para poder recuperar el volumen. Y mientras tanto, hay que colocar la sonda Foley, ¿ok? A la paciente para monitorar el flujo urinario, comunicar al médico de turno o al especialista para que pueda de pronto dar el manejo respectivo. Si es que no hay vía de acceso, también se puede consultar al médico de UCI o al anestesiólogo para ver alguna otra vía de acceso a estas pacientes, ¿no? ¿Qué puede pasar? Entonces, las enfermeras la obstetriz se va encargando de eso. Si la obstetriz es una paciente que es gestante aún, pues monitorizará al bebé, ¿no? Si es una paciente puérpera, ¿no? Hay que evaluar la magnitud del sangrado, hacer la compresión bimanual externa que hemos visto, ¿no? La compresión bimanual, mientras el médico especialista se acerca para ayudar a la corrección de esta hemorragia posparto. Puede ir administrando la ergometrina, ¿no? 200 microgramos intramuscular o misoprostol, también vía rectal o vía sublingual, como hemos visto, ¿no? El médico va a evaluar los diagnósticos, va a evaluar las funciones vitales, el estado de la conciencia de la paciente, el examen físico, ¿no? Si es una atonía uterina y vemos que el sangrado persiste a pesar que ya se colocaron los medicamentos, a pesar que se hizo el masaje, puede colocar el balón uterino, ¿ok? La compresión bimanual puede ayudar mientras va preparando todo su equipo. Si hay retención de placenta, es decir, si la causa del sangrado es por restos, pues tratará de extraer esos restos mediante un legrado puerperal. Si la causa del sangrado es por laceración, pues tratará de reparar, hará una traqueelografía o una lacerografía. Traqueelografía se refiere al cierre de la laceración cervical y lacerografía de las laceraciones vaginales, ¿no? Ahora, no solamente queda ahí, mientras el médico va atendiendo todo esto, el personal va tratando, el laboratorio va tomando muestras de sangre, prequirúrgicos, hemoglobina, pruebas cruzadas, ¿ok? Grupo sanguíneo, etcétera, o alguna otra prueba que el médico considere. De repente es una paciente con preeclampsia, de repente considera pedir algunas pruebas asociadas también a preeclampsia para que vayan procesando, ¿no? Vayan solicitando las pruebas cruzadas porque de repente eso se necesita paquetes globulares, ¿ok? Entonces, el médico a la par tiene que ir viendo también la posibilidad de que esta paciente requiera intervención por especialistas, ya sea por sala de operaciones o de repente ser derivada, ¿no? Si nos toca estos casos en un centro de salud. Entonces, todo este manejo está estipulado en las guías de manejo obstétrico de nuestro país. Si bien es cierto, se toman pues las referencias internacionales, todavía nuestro país mantiene algunos datos antiguos
pero podemos tomar en consideración, porque si se dan cuenta por aquí no he visto el uso de ácido tranexámico, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos hospitales ya lo estamos usando como parte de nuestro kit de clave roja, porque las guías internacionales lo recomiendan y así está estipulado, ¿no? Por ejemplo, por aquí hablan sobre la relación de poligelina, que algunos, como hemos visto, las guías internacionales no nos hablan nada de poligelina, lo que recomiendan son cristaloides, lactato de Ringer o cloruro de sodio, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que todavía tenemos que mejorar, pero sí es importante que ustedes conozcan qué es lo que las guías internacionales nos recomiendan, que es básicamente todo lo que hemos hablado el día de hoy. Este tema es bastante amplio. He tratado de darles un poquito el conocimiento de cada patología, de cómo manejar la hemorragia postparto, de los conceptos que debemos manejar, el índice de shock, el uso de cristaloides, la transfusión masiva, el protocolo de paquetes globulares, ¿no? Conocer los diferentes tipos de manejos quirúrgicos que también usamos para resolver estos cuadros de hemorragia, ¿no? Las suturas compresivas, ¿ok? El balón de Buckley, etcétera, etcétera. Entonces, porque es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Y si es que tienen ustedes alguna duda, podemos tocarlo, creo que ya son las 10, ¿sí? Son las 10. Si tiene alguien de ustedes alguna duda del tema, pueden levantar la mano y hacer la consulta.